Mi madre me abandonó, pero aún así me dejó una herencia. Siempre creí que conocía mi historia. No una historia perfecta, pero sí clara. Mi madre nos había dejado cuando yo era apenas un niño, y desde entonces, mi mundo se redujo a mi padre y a mí. Esa era la versión que me había contado la vida, y yo la acepté sin demasiadas preguntas. Sin embargo, lo que nunca imaginé fue que, años más tarde, un desconocido tocaría mi puerta con una carpeta bajo el brazo para decirme que la mujer que me abandonó no solo había muerto, sino que me había dejado una parte de su vida, y con ello, una tormenta que me arrastraría hacia personas y conflictos que nunca pedí. Mi nombre es Aaron Miller, tengo 24 años y crecí en un suburbio pequeño donde todo el mundo parecía conocer a todo el mundo. Nuestro hogar era una casa sencilla, de 2 habitaciones, con un pequeño jardín delantero que mi padre cuidaba con una dedicación casi obsesiva. Henry, mi padre, era un hombre de pocas palabras, pero cuando hablaba, lo hacía con una honestidad que a veces dolía. Tenía las manos marcadas por el trabajo de mecánico y una espalda recta como si siempre estuviera listo para enfrentar el día. Él fue mi madre y mi padre, mi protector y mi amigo, aunque a veces, en las noches silenciosas, sentía que ambos nos protegíamos mutuamente. Cuando tenía 4 años, mi madre se fue. No hubo una pelea que yo pudiera recordar, ni una discusión con gritos, simplemente, una mañana, ella ya no estaba. No vi maletas ni escuché una despedida. Mi padre me llevó al preescolar como siempre, pero su silencio en el trayecto fue tan pesado que incluso a mi corta edad lo sentí. Por años, intenté llenar ese hueco con preguntas que nunca obtuvieron respuesta. Las pocas veces que me atreví a mencionarla, mi padre me decía con una calma extraña: «Hijo, tu madre tomó otro camino. No fue tu culpa». Y después cambiaba de tema. Aprendí a dejar de preguntar, pero eso no borró la herida. En la escuela, cuando llegaban las reuniones de padres, me acostumbré a ser el niño que viene con su papá o el que vive solo con su padre. Hubo momentos incómodos, claro, obras escolares en las que otros niños tenían a sus madres animándolos desde la primera fila, o partidos de fútbol en los que mi padre hacía su mejor esfuerzo para aplaudir fuerte y cubrir ese vacío. Con el tiempo, la ausencia dejó de sentirse como un hueco abierto y se convirtió en una cicatriz, algo que no dolía siempre, pero que estaba ahí. Cuando cumplí 15 años, Linda apareció en nuestras vidas. Al principio pensé que sería como esas relaciones pasajeras que mi padre había tenido alguna vez, discretas y sin mayores cambios. Pero Linda era diferente. Era enfermera en una clínica local, tenía una risa fácil y un modo de hablar que hacía que hasta los silencios fueran cómodos. No intentó imponerse ni ganarse mi cariño con regalos, simplemente estuvo ahí, preguntando cómo me había ido en la escuela, sirviéndome un poco más de comida si veía que el día había sido duro, escuchando incluso cuando yo no quería hablar. Poco a poco, sin que yo me diera cuenta, se convirtió en parte de mi concepto de hogar. Años más tarde, cuando se casó con mi padre, lo sentí como algo natural. Para mí, ya era familia mucho antes de que firmaran un papel. A mis 24 años, todavía vivía con ellos. No era por falta de ganas de independizarme, sino porque las circunstancias no estaban de mi lado. Trabajaba en un almacén de distribución de electrodomésticos y estudiaba diseño gráfico por las noches. Mis ingresos eran modestos, y mi padre siempre me repetía que no tenía prisa, que aprovechara para ahorrar y terminar mis estudios. A cambio, yo aportaba lo que podía a los gastos y me ocupaba de algunas reparaciones menores de la casa. Una tarde cualquiera, estaba en mi habitación ajustando unos bocetos para una clase cuando escuché el timbre. El sonido fue tan insistente que pensé que era algún vendedor. Linda estaba en la cocina y mi padre en el garaje, así que fui yo quien abrió. En la puerta había un hombre alto, de cabello oscuro con algunas canas en las sienes, traje gris y una carpeta negra bajo el brazo. Su expresión era seria, pero no fría, más bien parecía estar preparado para dar una noticia incómoda. ¿Aaron Miller?, preguntó, confirmando mi nombre como si lo hubiera ensayado. Sí, soy yo. Mi nombre es Richard Harris. Soy abogado. Necesito hablar con usted sobre un asunto relacionado con su madre. La palabra madre se me clavó en el pecho como una astilla. No la escuchaba dirigida a mí desde hacía años, y siempre venía acompañada de un peso incómodo. Aún así, lo invité a pasar. Nos sentamos en la mesa del comedor, y Linda dejó de picar verduras para observarnos con atención, mientras mi padre se acercaba desde el garaje, limpiándose las manos con un trapo. El abogado habló con un tono pausado. Mi madre había fallecido semanas atrás, víctima de una enfermedad degenerativa que llevaba años deteriorándola. Me contó que no estaba sola, se había casado, tenía 2 hijos adolescentes y una vida completamente distinta a la que dejó atrás.
Y entonces vino la parte que me dejó helado. Había redactado un testamento en el que yo figuraba como beneficiario de una parte considerable de sus bienes, bienes que incluían lo que ella misma había heredado de sus padres, ya que era hija única. No es una fortuna, dijo Richard, pero es una cantidad significativa que podría ayudarle. No sabía qué sentir. Mi primer impulso fue de rechazo. ¿Qué derecho tenía ella de aparecer en mi vida, aunque fuera desde una tumba, después de haberme borrado por completo de la suya? La rabia se mezclaba con una tristeza que creía superada. Linda me miraba con preocupación, como queriendo intervenir pero respetando mi espacio. Mi padre, con esa calma suya, esperó a que el abogado se fuera para decirme: Aarón, lo que hagas con esto depende solo de ti. Si decides rechazarlo, yo estaré de acuerdo. Pero quiero que pienses que esa herencia no es un regalo, es algo que te corresponde. No sé si quiero nada de ella, dije, sintiendo que la voz me temblaba. Aceptar no significa perdonar, hijo. Significa que, al menos, algo bueno puede salir de todo lo malo. En ese momento no lo sabía, pero aceptar o no aceptar esa herencia sería el primer paso para abrir una puerta que había estado cerrada toda mi vida, y detrás de esa puerta había personas dispuestas a pelear, incluso volverse agresivas, para mantenerme afuera. Actualización 1. Los días siguientes a la visita del abogado fueron extraños. No era solo la noticia en sí, era la forma en que había removido todo un pasado que yo había dado por enterrado. Seguí con mi rutina, trabajo, estudios, tareas de la casa, pero cada vez que intentaba concentrarme, mi mente volvía a la misma imagen, mi madre, en otra ciudad, con otra familia, quizás sonriendo en fotos familiares mientras yo crecía sin ella. Guardé la carpeta que me dejó el abogado en un cajón, pero su presencia se sentía como un peso constante. Hasta que una noche, después de cenar, decidí sacarla y revisarla con calma. En el interior había copias del testamento, una carta del abogado con instrucciones y algunos documentos que, para mi sorpresa, incluían una dirección y datos de contacto del esposo de mi madre. No estaba seguro de por qué, pero leer su nombre, Daniel Bickford, me generó una incomodidad profunda. Era el hombre que había compartido su vida con ella, el que probablemente la acompañó en sus últimos días, el que conoció una versión de mi madre que yo nunca tendría. Linda estaba en el sofá viendo televisión y mi padre revisaba unas herramientas en el garaje. Me senté a su lado y, sin saber bien cómo empezar, le dije: estuve pensando, tal vez debería averiguar un poco más sobre ella. No sé cómo vivió, con quién. Linda apagó la televisión y me miró con esa expresión que tenía cuando estaba a punto de decir algo importante. Aarón, no tienes que hacer nada que no te haga sentir en paz. Pero si buscas respuestas, prepárate para que no todas sean agradables. Lo sé. Solo, siento que si voy a decidir qué hacer con la herencia, necesito entender de dónde viene. Esa noche me quedé frente a la computadora, buscando en redes sociales y registros públicos. No tardé en encontrar un perfil de Facebook que, aunque inactivo desde hacía un mes, estaba lleno de fotos. Mi madre sonriendo en cenas familiares, en la playa, abrazando a dos adolescentes que evidentemente eran sus hijos. En algunas fotos aparecía Daniel, un hombre corpulento, de mirada dura incluso cuando sonreía para la cámara. Había fotos de Navidad, cumpleaños y vacaciones. Lo que me sorprendió fue que no parecía haber señales de su enfermedad hasta las últimas publicaciones, donde se le veía más delgada, con un pañuelo cubriendo su cabeza. Seguí investigando. Encontré menciones de ella en un blog comunitario, participando en eventos benéficos y actividades escolares. Era evidente que había sido una figura activa en su comunidad, lo que me hizo preguntarme por qué nunca había intentado ser parte de mi vida. Un par de días después, recibí una llamada desconocida. Contesté, y una voz masculina, seca, habló sin presentarse. Así que tú eres Aarón Miller. ¿Quién habla? Daniel Bickford. El esposo de tu madre. Me quedé en silencio unos segundos, procesando el hecho de que él me había contactado antes de que yo decidiera acercarme. Escucha, continuó, sé que el abogado te habló del testamento. Quiero dejar claro que no estoy de acuerdo con lo que ella hizo. Esa herencia debería quedarse en nuestra familia, para mis hijos. No son solo tus hijos, respondí, intentando mantener la calma. Ella era mi madre también. No lo fue en nada que importe, dijo con un tono cargado de desprecio. No crió, no pagó por ti, no estuvo presente. Y ahora, por un capricho final, quiere dejarte algo que no te ganaste. Sus palabras me encendieron por dentro. Yo no pedí esto, señor Bickford. Ni siquiera sé si lo voy a aceptar. Pero lo que está escrito es legal. Legal no siempre es justo, replicó,
antes de cortar la llamada. Conté lo sucedido a mi padre esa noche. Él escuchó sin interrumpirme, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Sabía que este tipo iba a ser un problema, dijo finalmente. Aarón, si decides seguir adelante, prepárate para que intente intimidarte. Y si lo hace, no dudes en involucrar a la policía. Linda, desde la cocina, intervino. No dejes que te haga sentir que no tienes derecho a lo que te corresponde. Y si llegas a encontrarte con él, no vayas solo. No pasó mucho tiempo antes de que la tensión escalara. Una tarde, al salir del trabajo, noté un auto estacionado frente a nuestra casa. Dentro, un hombre me observaba. Reconocí a Daniel por las fotos. Estaba sentado con el brazo apoyado en la ventana, fumando un cigarrillo. No dije nada, solo entré. Minutos después, escuchamos golpes fuertes en la puerta. Mi padre abrió, y Daniel entró sin pedir permiso. Quiero hablar con Aarón, dijo, mirándome fijamente. Vas a salir de mi casa ahora mismo, le respondió mi padre con un tono que rara vez usaba. Solo quiero que él entienda que aceptar ese dinero va a destruir a mi familia. Mis hijos están destrozados, se sienten traicionados. No es mi culpa que tu esposa haya decidido incluirme, tratando de hacer alguna especie de redención, dije, con un nudo en la garganta. Y no voy a dejar que me manipules con culpa. Daniel dio un paso hacia mí, y en ese momento mi padre se interpuso. Última advertencia, dijo Henry, señalando la puerta. Fuera. Las cosas se pusieron tan tensas que Linda llamó discretamente al 911. Antes de que llegara la policía, Daniel se fue, lanzando una mirada que dejaba claro que aquello no había terminado. Esa noche apenas dormí. Por un lado, sentía que no quería más problemas. Por otro, cada vez me convencía más de que aceptar la herencia era no solo mi derecho, sino una forma de cerrar un capítulo que había estado abierto toda mi vida. Lo que no sabía era que, muy pronto, no solo tendría que lidiar con Daniel, sino también con sus hijos, quienes, de manera mucho más sutil pero igual de insistente, intentarían convencerme de renunciar a todo. Actualización 2. Después del incidente con Daniel frente a mi casa, pensé que lo peor había pasado. La policía no llegó a intervenir directamente porque él se había marchado antes de que llegaran, pero dejaron asentado el reporte. Mi padre insistió en que, de ahora en adelante, no me reuniera con nadie de esa familia sin compañía, y Linda me pidió que bloqueara cualquier número desconocido. Durante algunos días, todo estuvo en calma. Volví a enfocarme en el trabajo y en mis estudios, aunque era imposible evitar que mi mente volviera al mismo punto. ¿Qué clase de vida llevó mi madre para que, después de años de ausencia, tomara la decisión de dejarme algo en su testamento? ¿Fue un acto de remordimiento? ¿O simplemente una manera de cumplir con una formalidad legal? La respuesta comenzó a llegar de una forma que no esperaba. Una tarde, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de alguien con el asunto: quiero hablar contigo sobre mi mamá. Lo abrí y me encontré con un texto escrito con evidente nerviosismo. Hola, soy Emily Bitford. No sé si este mensaje te moleste, pero quería decirte que no todos en mi familia pensamos igual que mi papá. Mamá nos habló de ti antes de morir. No nos dio muchos detalles, solo que era su hijo mayor y que había cometido errores que no podía reparar. No estoy escribiendo para discutir sobre el dinero. Solo quiero entender quién eres y escuchar tu versión de las cosas. Me quedé mirando la pantalla por varios minutos. Era la primera vez que uno de sus hijos me hablaba directamente, y lo hacía con un tono tan diferente al de su padre que no supe cómo reaccionar. Dudé en responder, pero al final decidí hacerlo. Le propuse encontrarnos en un café público y llevar a Linda conmigo, por precaución. Cuando llegó el día, Emily apareció tal como la recordaba de las fotos, una adolescente de unos 16 años, cabello castaño claro y una expresión tímida. Linda se quedó en una mesa cercana, observando de lejos mientras Emily y yo conversábamos. Me contó que su madre había comenzado a enfermarse hacía unos 3 años y que, durante ese tiempo, se volvió más reflexiva. Fue entonces cuando les mencionó que tenía otro hijo, nacido antes de casarse con Daniel. Papá se enojó mucho cuando se enteró, me dijo Emily, mirando su taza. Decía que eso no tenía relevancia, que tú no eras parte de nuestra vida y que no debíamos pensar en ti. ¿Y tú, qué pensaste? Pregunté. Que no era justo juzgarte por algo que pasó antes de que yo naciera. No sé por qué mamá te dejó, pero si ella quiso dejarte algo, supongo que fue su manera de, no sé, de disculparse. Su sinceridad me desconcertó. No esperaba encontrar empatía en alguien de esa familia. Sin embargo, no todos compartían su actitud.
Al día siguiente, recibí un mensaje de un número desconocido. Mantente alejado de nosotros y renuncia a ese dinero. No tienes idea de lo que estás haciendo. La firma era simplemente Josh, que supuse sería el hijo mayor de Daniel y mi madre en común. Este mensaje no pedía explicaciones ni intentaba dialogar, era una advertencia. No respondí, pero guardé la captura. Las cosas se complicaron más cuando, una semana después, Daniel volvió a aparecer. Esta vez no frente a mi casa, sino en mi trabajo. Estaba en la zona de carga del almacén cuando lo vi acercarse con paso firme. Su presencia me puso en alerta al instante. ¿Qué demonios haces aquí?, pregunté, intentando mantener la voz baja para no llamar la atención de mis compañeros. Solo vengo a decirte que estás metiéndote en algo que no entiendes. Emily puede haberte comprado con su cara de niña buena, pero esto no es un juego. Ese dinero es nuestro, y vamos a recuperarlo. No me compró nadie, respondí. Y no estoy haciendo nada ilegal. A veces lo legal y lo correcto no son lo mismo, dijo, repitiendo la frase que ya me había lanzado antes. Si no renuncias, las cosas van a ponerse feas. Antes de que pudiera responder, uno de mis supervisores se acercó y le pidió que se retirara o llamaría a seguridad. Daniel se fue, pero dejó una última mirada cargada de amenaza. Esa noche, mientras cenábamos, le conté todo a mi padre y a Linda. Mi padre, que pocas veces perdía la compostura, golpeó la mesa con la mano abierta. Esto se acabó. Vamos a hablar con el abogado y a presentar una denuncia formal. No voy a permitir que te intimiden en tu trabajo o en ningún otro lado. Linda apoyó su mano sobre la mía. Aarón, si tu madre te dejó esto, es porque quiso que lo tuvieras. No dejes que te lo arrebaten. Siguiendo su consejo, al día siguiente fui con Richard, el abogado, para explicarle lo que estaba pasando. Tomó nota de todo y me dijo que, legalmente, no había forma de que Daniel o sus hijos pudieran impedir que yo recibiera lo que me correspondía, a menos que quisieran iniciar un proceso judicial que, según él, perderían. Pero también me advirtió que a veces las personas, cuando se sienten acorraladas, pueden volverse impredecibles. Tenía razón, porque lo que vino después no fue un enfrentamiento legal, sino una situación que terminó con la policía en medio y que marcó un antes y un después en toda esta historia. Actualización 3. Lo que Richard, el abogado, me dijo sobre la imprevisibilidad de las personas resultó ser casi una advertencia profética. Pasaron unos días de relativa calma. Emily me enviaba mensajes cortos, amables, sin tocar el tema del dinero, y yo trataba de enfocarme en mis tareas, aunque siempre había un ruido de fondo en mi cabeza, la sensación de que Daniel no había terminado conmigo. Un sábado por la tarde, Linda estaba en la cocina horneando algo y mi padre arreglaba la cerca en el patio trasero. Yo estaba en mi habitación, editando un proyecto para la universidad, cuando escuché el timbre sonar con una insistencia casi violenta. Bajé las escaleras pensando que podría ser algún vecino, pero al abrir la puerta me encontré con Daniel, y, a su lado, Josh, su hijo mayor. Daniel no perdió tiempo en aparentar cortesía. Aarón, vamos a resolver esto de una vez, dijo, como si estuviéramos en medio de una negociación pendiente. No hay nada que resolver, respondí, manteniendo la puerta entreabierta. Josh dio un paso al frente y su tono fue aún más cortante. Esto no te pertenece. Mamá estaba enferma, no sabía lo que hacía cuando firmó ese testamento. No me importa lo que creas, le contesté. Esto no es una discusión que vaya a tener aquí, en mi puerta. En ese momento, Daniel metió el pie para impedir que cerrara. Antes de que pudiera reaccionar, mi padre apareció detrás de mí, con el ceño fruncido. Sal de mi propiedad, dijo, con una voz que no dejaba lugar a dudas. Solo queremos hablar, insistió Daniel, mirando directamente a mi padre. Él no entiende lo que está haciendo. Lo entiendo perfectamente, intervine yo. Y si quieren pelearlo, que sea en la corte. Daniel soltó una carcajada seca. ¿Corte? Eso es tiempo y dinero. Prefiero resolverlo aquí y ahora. Pues yo prefiero que la policía lo resuelva, dijo mi padre, sacando su teléfono y marcando delante de ellos. La tensión se volvió palpable. Josh comenzó a insultarme, acusándome de aprovecharme de una mujer vulnerable y de arruinar su familia. Sus palabras no me hirieron, pero sí me enfurecieron. Hablaba de mi madre como si yo fuera un intruso y él el único con derecho a reclamarla. En medio de todo, Linda apareció en la sala, evaluando la situación y preparándose para intervenir si era necesario. No pasó mucho antes de que una patrulla llegara. 2 oficiales descendieron,
y una mujer de complexión fuerte se interpuso entre mi padre y Daniel. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con firmeza. Están acosando a mi hijo y metiéndose en mi propiedad sin permiso, dijo mi padre. Daniel intentó suavizarlo. Solo queríamos conversar. Conversar no es impedir que alguien cierre su puerta ni venir en grupo a presionar, replicó la oficial. Se marchan ahora o los arrestamos por allanamiento y acoso. Daniel me miró una última vez, con los ojos llenos de rabia, antes de retroceder. Josh murmuró algo por lo bajo y ambos se subieron a su auto, escoltados por los oficiales. La oficial me entregó su tarjeta y me sugirió tramitar una orden de restricción si volvían a acercarse. Cuando la patrulla se fue, mi padre me miró con seriedad. Aarón, esto ya no es solo una cuestión de herencia. Es sobre dignidad. No puedes dejar que te intimiden. Linda, más suave, añadió. Pero tampoco dejes que esto te consuma. Decide qué quieres hacer y cierra el capítulo. Esa noche, me quedé solo en la mesa del comedor, con el testamento frente a mí. Pensé en Emily, en cómo había decidido acercarse sin hostilidad, y también recordé las palabras de mi padre el día que todo comenzó. Aceptar no significa perdonar. Significa que algo bueno puede salir de lo malo. Al día siguiente llamé a Richard y le dije que aceptaría la herencia. No lo hacía por venganza ni por ambición. Lo hacía porque era lo último que me unía, de alguna manera, a una madre que había elegido no estar, pero que, en su último acto, me había reconocido. No iba a dejar que Daniel o Josh decidieran por mí. El proceso se cerró semanas después. Recibí una cantidad suficiente para pagar el resto de mis estudios y guardar un fondo de emergencia. No era millonario, pero sí me daba un nuevo comienzo. Le escribí a Emily para agradecerle por su apoyo. Me respondió con algo que me quedó grabado. Supongo que ahora somos medio hermanos oficialmente. No elegimos esta historia, pero podemos decidir cómo termina para nosotros. Actualización 4. Con el tiempo, Emily y yo seguimos en contacto. No nos convertimos en una familia unida de la noche a la mañana, pero dejamos la puerta abierta para que, si alguno la necesitaba, el otro estuviera ahí. Josh nunca volvió a hablarme y Daniel desapareció de mi vida, lo cual agradecí. En casa, mi relación con mi padre y Linda se fortaleció más que nunca. Una noche, mientras cenábamos, mi padre me dijo: siempre he querido que tu vida sea tuya, Aarón. Y hoy creo que diste un paso importante para que así sea. Linda sonrió y agregó: no todo lo que viene del pasado es una carga. A veces es un regalo, aunque llegue envuelto en conflicto. Y entendí que tenía razón. La herencia no era solo dinero, era un recordatorio de que, incluso de las historias rotas, se puede sacar algo que ayude a construir el futuro. Y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese futuro estaba realmente en mis manos. Gracias por llegar hasta el final de este video. Cuéntanos en los comentarios si has vivido algo similar o conoces a alguien que haya tenido una experiencia parecida. También recuerda darle a like y suscribirte para más historias. Gracias.